El médico auxiliar era tratado como basura hasta que él evitó un desastre y salvó 12 vidas inocentes. En el Hospital General de la Ciudad de México, cada mañana comenzaba igual para Diogo Hernández. A los 23 años, este joven auxiliar médico se levantaba antes del amanecer, preparaba su uniforme impecable y llegaba al consultorio con la esperanza de que ese día fuera diferente. Pero la realidad lo golpeaba apenas cruzaba la puerta. El doctor Murilo Vázquez, de 58 años, era considerado una eminencia en cardiología. Sus títulos adornaban las paredes de su consultorio como trofeos de una carrera brillante. Sin embargo, detrás de esa reputación se escondía un hombre amargado que había convertido la humillación de Diogo en su pasatiempo favorito. «Hernández, ¿otra vez llegas tarde?», gritaba el doctor Murilo cada mañana, aunque Diogo siempre llegaba puntual. «Eres un inexperto que no sirve para nada. No sé por qué te siguen pagando». Las enfermeras bajaban la mirada cuando presenciaban estas escenas. Los otros médicos fingían estar ocupados revisando expedientes. Nadie se atrevía a defender a Diogo porque todos conocían el poder e influencia del doctor Murilo en el hospital. Diogo había estudiado técnico en urgencias médicas con las mejores calificaciones de su generación. Su sueño era convertirse en médico algún día, pero las circunstancias familiares lo obligaron a trabajar para ayudar a su madre viuda y a sus 2 hermanos menores. Cada peso que ganaba como auxiliar era vital para su hogar. Durante los recorridos médicos, el doctor Murilo aprovechaba cualquier oportunidad para ridiculizar a Diogo frente a pacientes y colegas. «Este muchachito cree que sabe medicina porque leyó un par de libros», decía con sarcasmo. «La medicina se aprende con años de experiencia, no con teorías baratas». Diogo apretaba los puños dentro de los bolsillos de su bata, pero nunca respondía. Su madre le había enseñado que la paciencia y la humildad eran virtudes que tarde o temprano serían recompensadas. «Mijo, las personas que te humillan lo hacen porque tienen miedo de tu potencial», le decía cada noche cuando llegaba a casa desmoralizado. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Diogo soportaba insultos, desprecios y comentarios hirientes. Sus compañeros de trabajo comenzaron a verlo como el hazmerreír del consultorio. Algunos incluso empezaron a tratarlo con la misma condescendencia que mostraba el doctor Murilo. Pero Diogo tenía un secreto que nadie conocía. Durante sus noches libres, estudiaba medicina de emergencias con una dedicación obsesiva. Leía sobre procedimientos quirúrgicos, memorizaba protocolos de reanimación y practicaba técnicas de primeros auxilios en maniquíes que había comprado con sus ahorros. Su pequeño departamento parecía una biblioteca médica en miniatura. Sus hermanos menores, Carlos de 15 años y Ana de 12, eran sus únicos testigos de esta pasión. Ellos veían cómo Diogo convertía cada momento libre en una oportunidad de aprendizaje. «¿Por qué estudias tanto si tu jefe dice que no sirves?», le preguntaba Ana con inocencia. «Porque algún día voy a demostrar que se equivoca», respondía Diogo con una sonrisa cansada pero determinada. El doctor Murilo parecía disfrutar especialmente cuando humillaba a Diogo frente a las familias de los pacientes. «Este joven está aprendiendo, pero no se preocupen, yo me encargo de todo», decía, como si Diogo fuera un estudiante torpe que apenas comenzaba. La frustración de Diogo crecía cada día, pero también su determinación. Sabía que tenía el conocimiento y las habilidades necesarias para ser un excelente profesional de la salud. Solo necesitaba una oportunidad para demostrarlo. Lo que Diogo no sabía era que esa oportunidad estaba más cerca de lo que imaginaba. Un día caótico se acercaba, un día que cambiaría para siempre la percepción que todos tenían de él. Un día donde la teoría se convertiría en práctica, donde los conocimientos adquiridos en silencio brillarían como diamantes bajo presión.
Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias inspiradoras. Y en los comentarios cuéntanos desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Nos encanta saber que tenemos una comunidad increíble alrededor del mundo. El martes 15 de octubre comenzó como cualquier otro día en el Hospital General, pero había una tensión extraña en el aire que Diogo no podía identificar. Los pasillos parecían más ruidosos de lo normal, las enfermeras caminaban con paso acelerado y los radios de emergencia crepitaban con más frecuencia. El doctor Murilo llegó esa mañana particularmente irritable. Había pasado una mala noche y buscaba un blanco fácil para descargar su frustración. Como siempre, Diogo fue su víctima elegida. «Hernández, ¿qué haces ahí parado como estatua?», le gritó apenas lo vio organizando los expedientes. «¿No ves que hay trabajo que hacer? Eres más lento que una tortuga artrítica». Las enfermeras intercambiaron miradas de incomodidad. María González, la enfermera jefe con 20 años de experiencia, había comenzado a sentir simpatía por el joven auxiliar. Había notado cómo Diogo ayudaba a los pacientes con genuina preocupación y cómo sus conocimientos médicos parecían más sólidos de lo que aparentaba. Durante la primera ronda de visitas, el doctor Murilo intensificó sus humillaciones. Cuando un paciente preguntó sobre un medicamento, Diogo comenzó a explicar correctamente los efectos secundarios, pero fue interrumpido bruscamente. «Cállate, Hernández. Los pacientes necesitan información de profesionales calificados, no de aficionados», lo cortó el doctor Murilo. «Tu trabajo es cargar papeles y mantener la boca cerrada». El paciente, un anciano de 70 años llamado don Roberto, observó la escena con extrañeza. Había notado que las explicaciones del joven auxiliar eran claras y precisas, muy diferentes a las actitudes prepotentes del doctor mayor. Mientras tanto, en el departamento de emergencias del hospital comenzaba a gestarse una crisis que nadie podía anticipar. Los reportes meteorológicos anunciaban una tormenta severa que se acercaba a la ciudad. Pero lo que no sabían era que esa tormenta traería consigo una serie de accidentes que pondrían a prueba toda la infraestructura médica de la zona. A las 11:30 de la mañana llegó el primer indicio de lo que se avecinaba. Un accidente automovilístico menor en la avenida Insurgentes dejó 3 heridos leves que fueron trasladados al hospital. El doctor Murilo revisó superficialmente a los pacientes y delegó su cuidado a las enfermeras, considerando que no valía la pena su tiempo. Diogo, por su parte, aprovechó un momento libre para revisar los protocolos de emergencias masivas que había estudiado la noche anterior. Algo le decía que ese conocimiento podría ser útil pronto. Sus instintos, agudizados por meses de observación silenciosa, le susurraban que se preparara para algo grande. La tormenta llegó más fuerte de lo esperado. Los vientos comenzaron a derribar árboles y postes de luz. Las primeras ambulancias empezaron a llegar con mayor frecuencia. Un electricista electrocutado, una familia lesionada por la caída de un árbol, un grupo de construcción herido por el colapso de un andamio. El doctor Murilo comenzó a mostrar signos de estrés. Su experiencia era principalmente en cardiología de consultorio, no en medicina de emergencias. Los casos múltiples y simultáneos lo estaban superando, aunque su orgullo le impedía admitirlo. «Hernández, deja de estorbar y ve a buscar más gasas», le ordenó con nerviosismo creciente. Diogo obedeció, pero mientras caminaba por los pasillos memorizaba cada detalle de lo que estaba ocurriendo. Contaba mentalmente los recursos disponibles, evaluaba la gravedad de cada caso y desarrollaba estrategias de triaje en su mente. Las enfermeras comenzaron a notar algo inusual en Diogo. A pesar del caos creciente, él se mantenía sereno y organizado. Sus movimientos eran precisos y parecía anticipar las necesidades médicas antes de que fueran solicitadas. María González se acercó a él durante un momento de pausa. «Diogo, ¿has trabajado antes en emergencias?»,
le preguntó con curiosidad. No oficialmente, respondió él, pero he estudiado mucho sobre el tema. La enfermera asintió pensativa. Había algo en la confianza de Diogo que la tranquilizaba en medio del caos creciente. A las 2:00 de la tarde, la situación empeoró dramáticamente. Un autobús escolar había volcado en la carretera principal debido a la tormenta. Los reportes iniciales hablaban de múltiples menores heridos. El hospital se preparaba para recibir la emergencia más grande que habían enfrentado en años. El doctor Murilo palideció al escuchar la noticia. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras revisaba los protocolos de emergencias masivas que no había necesitado usar en décadas. Diogo, al escuchar la información, sintió cómo su entrenamiento teórico comenzaba a activarse. Cada página que había estudiado, cada procedimiento que había memorizado, cada simulación mental que había practicado, todo comenzaba a cobrar sentido. La verdadera prueba estaba por comenzar. Las sirenas de ambulancia comenzaron a sonar como una sinfonía apocalíptica a las 2:45 de la tarde. El Hospital General se preparaba para recibir lo que sería recordado como una de las emergencias médicas más complejas en su historia reciente. El autobús escolar había volcado transportando 28 niños entre 8 y 12 años, además del conductor y una maestra. Los primeros reportes desde el lugar del accidente eran desalentadores. Múltiples fracturas, traumatismos cráneoencefálicos, heridas sangrantes y varios niños inconscientes. El doctor Murilo intentaba mantener la compostura, pero sus 25 años de experiencia en cardiología de consultorio no lo habían preparado para manejar una emergencia de esta magnitud. Sus manos temblaban mientras revisaba los protocolos que había estudiado teóricamente, pero nunca había puesto en práctica. «Preparen todas las salas de emergencia disponibles», gritaba con una autoridad que sonaba forzada. «Llamen a todos los médicos disponibles. Esto es una emergencia a nivel rojo». Diogo observaba la situación desde su posición de auxiliar, pero su mente ya estaba trabajando como la de un médico experimentado. Mentalmente comenzó a organizar el área de triaje, clasificando los recursos disponibles y calculando los tiempos de atención que requerirían los pacientes según los reportes que llegaban por radio. La primera ambulancia llegó con 3 niños gravemente heridos. El doctor Murilo se acercó al paciente más crítico, un niño de 10 años con traumatismo craneal severo y pérdida de conciencia. Pero cuando comenzó el examen, sus manos no dejaban de temblar y su respiración se volvía errática. Necesito un electrocardiograma para este paciente», murmuró confundido, aplicando protocolos de cardiología en lugar de trauma pediátrico. Las enfermeras se miraron extrañadas. María González se acercó discretamente. «Doctor, este niño necesita evaluación neurológica urgente, no cardíaca». El doctor Murilo se detuvo, confundido y visiblemente abrumado. El peso de la responsabilidad y su inexperiencia en emergencias comenzaban a paralizarlo. Había vivido cómodamente en su consultorio durante décadas, tratando pacientes programados con patologías conocidas, pero esto era completamente diferente. Segunda ambulancia, 4 niños más, 2 con fracturas expuestas y 2 con heridas profundas que sangraban abundantemente. El doctor Murilo intentó atender al primer paciente, pero su concentración se fragmentaba entre todos los casos simultáneos. Comenzó a administrar un tratamiento, lo dejó a medias y se dirigió a otro paciente, creando confusión entre el personal de enfermería. Diogo, desde su posición, veía cómo la situación se deterioraba rápidamente. El médico principal estaba claramente desbordado. Las enfermeras comenzaban a entrar en pánico y los niños seguían llegando. En su mente calculaba que tenían aproximadamente 15 minutos antes de que la situación se volviera completamente incontrolable. Tercera ambulancia, 5 niños más, incluyendo 2 casos críticos que requerían intubación inmediata.
El doctor Murillo miró los casos y su rostro palideció completamente. Sus conocimientos teóricos sobre intubación pediátrica eran limitados y nunca había realizado el procedimiento bajo presión extrema. Yo necesito... ¿Dónde están los otros médicos?, tartamudeó, buscando desesperadamente ayuda que no llegaba. Los otros médicos del hospital estaban atendiendo emergencias secundarias causadas por la tormenta en diferentes áreas. Las enfermeras comenzaron a intercambiar miradas de preocupación. María González había trabajado en emergencias durante 2 décadas y reconocía las señales de un médico abrumado. La situación se estaba volviendo peligrosa para todos los pacientes. Cuarta ambulancia. El conductor del autobús en estado crítico con hemorragia interna severa, la maestra con fracturas múltiples y 3 niños más con diversos grados de trauma. El área de emergencias se había convertido en un pandemonium de gritos, llanto y actividad frenética mal coordinada. El doctor Murillo, completamente superado, comenzó a caminar erráticamente entre los pacientes sin completar ningún tratamiento. Su autoridad médica se desmoronaba minuto a minuto, y con ella las posibilidades de salvar vidas que pendían de un hilo. Diogo observaba todo desde las sombras, pero en su interior se libraba una batalla intensa. Sabía exactamente qué hacer con cada paciente, conocía los protocolos, había visualizado escenarios similares cientos de veces en sus estudios nocturnos, pero también sabía que intervenir significaría desafiar directamente al doctor Murillo y probablemente perder su trabajo. La quinta ambulancia se anunciaba por radio. Los casos más críticos venían en camino. 2 niños en paro respiratorio y 1 en shock hipovolémico severo. Casos que requerirían intervención inmediata y perfectamente coordinada para salvar sus vidas. El doctor Murillo escuchó el reporte y por primera vez en su carrera médica sintió que estaba completamente perdido. Su reputación, su autoridad y sobre todo las vidas de múltiples niños inocentes colgaban en el balance de una crisis que no podía manejar. Era el momento en que todo cambiaría para siempre. A las 3:20 de la tarde, cuando la quinta ambulancia cruzó las puertas del hospital, llevaba consigo los casos más críticos del accidente. 2 niños de 9 años en paro respiratorio completo y una niña de 8 años en shock hipovolémico severo por hemorragia interna. Sus vidas dependían de intervenciones médicas inmediatas y precisas. El doctor Murillo miró a los pequeños pacientes que llegaban en las camillas y algo se quebró en su interior. Sus 25 años de experiencia en cardiología de consultorio se desvanecían ante la cruda realidad de la medicina de emergencias. Sus manos temblaban incontrolablemente y su mente se había quedado en blanco. «No puedo. Esto es demasiado», murmuró, dando pasos hacia atrás mientras las enfermeras esperaban órdenes que no llegaban. María González, la enfermera jefe, miró desesperadamente alrededor del área de emergencias. 15 niños yacían en camillas con diversos grados de trauma, algunos llorando de dolor, otros peligrosamente silenciosos. El caos reinaba absoluto y no había tiempo para esperar la llegada de otros médicos. Fue en ese momento crítico cuando Diogo tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Vio a los 2 niños que no respiraban. Calculó mentalmente que tenían menos de 4 minutos antes de sufrir daño cerebral irreversible y algo dentro de él se activó como un interruptor. Sin pedir permiso, sin esperar órdenes, Diogo se acercó rápidamente al primer niño en paro respiratorio. Sus movimientos se volvieron fluidos y seguros, como si toda su preparación nocturna hubiera estado esperando este momento exacto. «Necesito un ambú pediátrico y tubos endotraqueales número 4 y 4. 5», dijo con una voz clara y autoritaria que sorprendió a todos los presentes.
María González reaccionó instintivamente, entregándole los instrumentos solicitados. Había escuchado esa confianza antes, pero nunca en la voz del joven auxiliar que todos consideraban inexperto. Diogo revisó rápidamente las vías respiratorias del primer niño, detectó una obstrucción parcial por sangre coagulada y procedió a limpiarla con precisión quirúrgica. Sus movimientos eran exactos, sin vacilación, como si hubiera realizado el procedimiento 1000 veces antes. Aspiración terminada, preparando intubación, anunció mientras posicionaba la cabeza del niño en el ángulo perfecto. El doctor Murillo observaba desde unos metros de distancia, paralizado por la shock de ver a su auxiliar inútil, trabajando con una precisión que él mismo no poseía en emergencias. Con movimientos seguros, Diogo insertó el laringoscopio, visualizó las cuerdas vocales y deslizó el tubo endotraqueal en la posición exacta. Conectó el ambú y comenzó la ventilación manual. En menos de 90 segundos, había restablecido la respiración del primer niño. Pulso y respiración estables en el paciente 1, gritó María González, quien monitoreaba los signos vitales con asombro. Sin perder un segundo, Diogo se dirigió al segundo niño en paro respiratorio. Esta vez, el caso era más complejo. Había un neumótórax, atención, que requería descompresión inmediata además de la intubación. Necesito una aguja de calibre 14 para toracocentesis de emergencia, solicitó mientras palpaba el tórax del niño, identificando exactamente el espacio intercostal correcto. Las enfermeras se movían como un equipo sincronizado, respondiendo a las órdenes de Diogo con una coordinación que nunca habían logrado con el doctor Murillo. Era como si finalmente tuvieran un líder que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Diogo insertó la aguja en el segundo espacio intercostal derecho, línea medioclavicular. Inmediatamente salió un silbido de aire a presión, indicando que había liberado exitosamente el neumotórax. El tórax del niño se expandió visiblemente y su coloración comenzó a mejorar. Procedió entonces con la intubación del segundo paciente, demostrando una vez más una técnica impecable que había perfeccionado en sus estudios nocturnos y práctica con maniquíes. Segundo paciente estabilizado, anunció María González, quien ya no podía ocultar su admiración por lo que estaba presenciando. Pero Diogo no se detuvo. Se dirigió inmediatamente a la niña de 8 años en shock hipovolémico. Sus signos vitales indicaban pérdida masiva de sangre y necesidad urgente de 2 accesos venosos periféricos de gran calibre para reanimación con fluidos. 2 catéteres 18G, solución salina al 0.9% y preparen sangre tipo O negativo para transfusión, ordenó mientras palpaba los pulsos distales de la niña. En menos de 3 minutos, había establecido 2 accesos venosos perfectos y comenzado la reanimación agresiva con fluidos. Sus cálculos de dosis pediátricas eran exactos, sus técnicas impecables y su capacidad de priorización absolutamente profesional. El doctor Murillo seguía observando, pero ahora su expresión había cambiado del shock a algo que nunca había sentido en su carrera médica: humildad genuina ante un talento superior. Los otros 12 pacientes esperaban atención, y Diogo apenas estaba comenzando a demostrar de qué estaba hecho realmente. Con los 3 casos más críticos estabilizados, Diogo se enfrentaba ahora al desafío de organizar la atención de los 12 pacientes restantes. Su mente trabajaba como una computadora médica de alta precisión, clasificando rápidamente cada caso según su prioridad y los recursos necesarios. María, necesito que establezcan un sistema de triaje inmediato, dijo dirigiéndose a la enfermera jefe. Los pacientes con fracturas expuestas van a la sala 2, traumatismos cráneoencefálicos leves a la sala 3 y heridas que requieren sutura a la sala 4. La organización que Diogo implementó en menos de 5 minutos superaba cualquier protocolo que el doctor Murillo había intentado establecer durante la crisis.
Las enfermeras respondían con eficiencia renovada, como si finalmente tuvieran la dirección clara que habían estado esperando. Se dirigió primero a un niño de 11 años con fractura expuesta de fémur. La herida era impresionante y sangraba abundantemente, pero Diogo mantuvo la calma absoluta mientras evaluaba el daño. Control de hemorragia con presión directa, inmovilización de la fractura con férula de tracción y acceso venoso para analgesia, murmuró mientras trabajaba con precisión quirúrgica. Sus manos, las mismas que el doctor Murilo había llamado torpes e inútiles, se movían con la gracia de un cirujano veterano. Cada movimiento tenía propósito, cada decisión estaba fundamentada en conocimiento sólido. El siguiente caso era una niña de 10 años con traumatismo cráneoencefálico moderado y pérdida intermitente de conciencia. Diogo realizó una evaluación neurológica completa en menos de 2 minutos, utilizando la escala de Glasgow pediátrica que había memorizado durante sus noches de estudio. Escala de Glasgow 12, pupilas reactivas. No hay signos de herniación cerebral inminente, reportó a María González. Monitoring neurológico cada 15 minutos y preparar para TAC si empeora. Su capacidad de evaluación neurológica era superior incluso a la de algunos neurólogos junior del hospital. Cada signo que identificaba, cada síntoma que descartaba, demostraba un nivel de comprensión médica que había adquirido a través de años de estudio autodidacta. Mientras Diogo trabajaba metódicamente con cada paciente, el doctor Murilo observaba desde un rincón del área de emergencias. Por primera vez en décadas, se sentía completamente innecesario en su propio servicio. El joven al que había humillado sistemáticamente estaba demostrando ser el médico que él nunca había sido en situaciones críticas. Los pacientes con heridas menores que requieren suturas fueron organizados eficientemente por Diogo. Su técnica de sutura era impecable. Puntos perfectamente espaciados, tensión adecuada, consideración estética apropiada para minimizar cicatrices en los rostros jóvenes. «Doctor Diogo», le dijo una de las enfermeras más jóvenes, usando instintivamente el título que todos sentían que se había ganado. «El niño de la sala 2 está preguntando por usted». Era el primer paciente que había intubado, ahora consciente y respirando por sí mismo. Cuando Diogo se acercó a su cama, el niño lo miró con ojos llenos de gratitud que no podía expresar completamente con palabras. «¿Me salvaste la vida?», preguntó con voz ronca debido a la intubación reciente. Diogo sonrió con ternura, ajustando las sábanas del niño. «Solo hice mi trabajo, campeón. Lo importante es que estés bien». Pero no era solo trabajo, era vocación pura. Conocimiento aplicado con compasión y habilidades que habían sido forjadas en el silencio de la humillación, pero templadas con la determinación de servir. María González se acercó a Diogo durante un breve momento de pausa. «¿Dónde aprendiste todo esto?», le preguntó con genuina curiosidad y respeto. «¿En libros, videos en línea, simulaciones que hacía en casa?», respondió Diogo con modestia. «Siempre supe que algún día podría necesitar estos conocimientos». Dan, la enfermera jefe, asintió lentamente. En sus 20 años de carrera había visto médicos brillantes y médicos incompetentes, pero nunca había visto a alguien transformarse tan completamente cuando la situación lo requería. Era como si Diogo hubiera estado esperando toda su vida este momento para demostrar quién era realmente. A las 4:30 de la tarde, todos los pacientes habían sido estabilizados y clasificados apropiadamente. Los casos críticos estaban monitoreados, los moderados habían recibido tratamiento adecuado y los menores estaban siendo preparados para alta médica. En 1 hora y 10 minutos, Diogo había demostrado un nivel de competencia médica que transformó por completo la percepción que todos tenían de él. Pero la verdadera transformación apenas comenzaba. A las 5:00 de la tarde,
Cuando el último paciente había sido estabilizado y trasladado a las salas correspondientes, el área de emergencias finalmente recuperó algo parecido a la calma. Diogo se encontraba completando los reportes médicos de cada caso cuando escuchó pasos firmes acercándose por el pasillo principal. El doctor Eduardo Ramírez, director médico del Hospital General, había llegado tras recibir reportes de la emergencia masiva. A sus 52 años, era considerado uno de los administradores médicos más respetados de la ciudad, con una reputación de ser justo pero exigente con los estándares de atención médica. ¿Dónde está el médico responsable de manejar esta emergencia?, preguntó con voz autoritaria al ingresar al área de emergencias. El doctor Murillo, quien había permanecido en silencio durante la última hora, se adelantó nerviosamente. «Yo soy el médico a cargo, doctor Ramírez». María González, la enfermera jefe, intercambió una mirada significativa con sus colegas. Todas sabían la verdad de lo que había ocurrido, pero el protocolo hospitalario era claro. Los auxiliares no podían cuestionar públicamente las decisiones médicas. El doctor Ramírez comenzó a revisar los expedientes que Diogo había completado meticulosamente. Su expresión se volvía más intrigada con cada reporte que leía. La calidad de la documentación médica, la precisión de los diagnósticos y la efectividad de los tratamientos superaban cualquier expectativa para una emergencia de esa magnitud. Excelente manejo de la intubación pediátrica en casos de trauma múltiple, murmuró mientras revisaba los primeros casos. Técnica de toracocentesis perfecta en neumotórax, atención. Reanimación con fluidos calculada exactamente según peso corporal pediátrico. Cada comentario del director médico hacía que el doctor Murillo se sintiera más incómodo. Él sabía que no había realizado ninguno de esos procedimientos, pero no sabía cómo explicar la situación sin admitir su incompetencia. «Doctor Murillo», continuó el doctor Ramírez, «estos reportes demuestran un nivel de expertise en medicina de emergencias pediátricas que francamente no sabía que usted poseía. Su reputación es en cardiología de consultorio». El doctor Murillo tartamudeó, buscando palabras que no llegaban. «Bueno, la experiencia acumulada, los años de práctica». Fue entonces cuando el doctor Ramírez notó algo inusual en los reportes. La letra era clara y consistente, pero no coincidía con la caligrafía médica típicamente ilegible que conocía del doctor Murillo. Además, había detalles técnicos y terminología que sugería conocimientos actualizados en protocolos de emergencias que el hospital había implementado apenas 6 meses atrás. «¿Quién escribió realmente estos reportes?», preguntó el doctor Ramírez con una mirada penetrante. El silencio se extendió por varios segundos que parecieron eternos. Las enfermeras miraban al suelo, el doctor Murillo sudaba visiblemente y Diogo continuaba organizando silenciosamente el material médico en un rincón. Fue María González quien finalmente rompió el silencio. Con más de 20 años de carrera, había visto demasiadas injusticias médicas como para permitir que otra pasara desapercibida. «Doctor Ramírez», dijo con voz clara y decidida, «creo que debería saber la verdad sobre lo que ocurrió aquí esta tarde». El director médico se giró hacia ella con atención completa. «Escucho, enfermera González». El doctor Murillo se vio abrumado por la emergencia desde el primer momento. Comenzó María, eligiendo sus palabras cuidadosamente, pero con firmeza. Fue el auxiliar médico Diogo Hernández quien realizó todos los procedimientos críticos, estabilizó a los pacientes en paro respiratorio, organizó el triaje y coordinó efectivamente toda la respuesta de emergencia. El doctor Ramírez miró hacia el rincón donde Diogo continuaba trabajando, aparentemente ajeno a la conversación que determinaría su futuro profesional. ¿El auxiliar médico?, preguntó con incredulidad genuina. «Sí, señor», confirmó María González con valentía. «Diogo salvó las vidas de al menos 3 niños que habrían muerto sin intervención inmediata.
Su conocimiento médico y sus habilidades técnicas fueron superiores a cualquier cosa que hayamos visto en esta área de emergencias. Otras enfermeras comenzaron a asentir y murmurar confirmaciones. Elena Morales, con 15 años de experiencia, se adelantó. Doctor Ramírez, trabajé directamente con Diogo durante toda la emergencia. Sus técnicas de intubación pediátrica fueron perfectas, sus cálculos de medicación exactos y su liderazgo bajo presión fue excepcional. El doctor Murilo palideció completamente. Su carrera, su reputación, todo estaba siendo expuesto frente al director médico. Pero más que su orgullo herido, comenzaba a sentir algo que no había experimentado en años: respeto genuino por alguien a quien había despreciado sistemáticamente. El doctor Ramírez caminó lentamente hacia donde se encontraba Diogo. «Señor Hernández, ¿podría acompañarme a mi oficina? Creo que tenemos mucho de qué hablar». Diogo levantó la mirada, sorprendido por el tono respetuoso del director. Durante meses había sido tratado como invisible y ahora el médico de mayor rango en el hospital lo estaba invitando a una conversación privada. «Por supuesto, doctor Ramírez», respondió Diogo con la misma serenidad que había mostrado durante toda la emergencia. Mientras caminaban hacia la oficina administrativa, el doctor Murilo se quedó parado en el área de emergencias, rodeado de enfermeras que ya no lo miraban con la misma deferencia de antes. Por primera vez en décadas se sentía pequeño e insignificante. En el trayecto, el doctor Ramírez observaba discretamente a Diogo. Había algo en la forma de caminar del joven auxiliar, en su postura tranquila y en sus ojos inteligentes, que le recordaba a los mejores residentes médicos que había supervisado durante su carrera. «Diogo», dijo mientras subían las escaleras hacia el área administrativa, «quiero que me cuentes exactamente cómo aprendiste todo lo que demostraste hoy». «Estudié por mi cuenta, doctor Ramírez», respondió Diogo con honestidad. «Libros de medicina de emergencias, cursos en línea, videos de procedimientos. Siempre supe que quería ser médico, y aunque las circunstancias no me permitieron estudiar la carrera formalmente, nunca dejé de aprender». El director asintió lentamente. En sus 25 años de carrera médica había conocido médicos titulados con menos conocimiento práctico que el que había demostrado este joven auxiliar. Llegaron a la oficina y el doctor Ramírez cerró la puerta. Lo que iba a suceder en esa conversación cambiaría para siempre el curso de la vida de Diogo, pero también establecería un precedente importante en la cultura del hospital. La verdad había salido a la luz y ahora era momento de que la justicia siguiera su curso. La oficina del doctor Ramírez era un refugio de serenidad en contraste con el caos que acababa de terminar en el área de emergencias. Diplomas médicos adornaban las paredes, libros de medicina llenaban estanterías de madera y una gran ventana ofrecía vista a la ciudad que se recuperaba lentamente de la tormenta. «Siéntate, por favor», dijo el doctor Ramírez, señalando una silla frente a su escritorio. Su tono era cálido, muy diferente a la autoridad fría que Diogo había esperado. Diogo se sentó nerviosamente, sin saber qué esperar de esta conversación. Durante meses había sido invisible para la administración del hospital y ahora se encontraba frente al director médico después de haber desafiado indirectamente la jerarquía hospitalaria. «Primero», comenzó el doctor Ramírez, «quiero agradecerte personalmente por lo que hiciste hoy. Según los reportes que he revisado, salvaste al menos 12 vidas, incluyendo 3 casos que habrían resultado fatales sin intervención inmediata». Diogo asintió modestamente. «Solo hice lo que sabía que era correcto, doctor. No podía quedarme parado viendo sufrir a esos niños». «Exactamente esa actitud es la que distingue a un verdadero médico», respondió el doctor Ramírez. «Ahora necesito entender cómo un auxiliar médico adquirió el nivel de conocimiento que demostraste hoy. No es normal.
y francamente supera el de muchos médicos titulados que he supervisado. Diogo respiró profundamente antes de comenzar su historia. Le contó al director sobre sus noches de estudio, sus sacrificios económicos para comprar libros y materiales de práctica, su sueño postergado de estudiar medicina por necesidad familiar y su determinación constante de aprender a pesar de las humillaciones diarias. Mi madre me enseñó que el conocimiento que adquieres por amor nunca se desperdicia, explicó Diogo. Yo estudié medicina de emergencias porque sabía que algún día podría marcar la diferencia en la vida de alguien. El doctor Ramírez escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales. Había dirigido hospitales durante décadas, pero raramente había encontrado una vocación médica tan pura y autoforjada. ¿Cuántas horas por día estudias?, preguntó. Entre 4 y 6 horas diarias, después de mi turno en el hospital, respondió Diogo. Los fines de semana dedico hasta 10 horas. He completado el equivalente a 3 años de carrera médica de forma autodidacta. Y todo esto mientras soportabas el trato del doctor Murilo. Diogo guardó silencio por un momento. No quería hablar mal de su superior, a pesar de todo lo que había sufrido. El doctor Murilo es un cardiólogo excelente, dijo diplomáticamente. Simplemente tenemos diferentes enfoques sobre el aprendizaje médico. La respuesta reveló tanto sobre el carácter de Diogo como cualquier examen formal habría podido hacer. Aún después de meses de humillaciones, mantenía profesionalismo y respeto por la jerarquía médica. Diogo, dijo el doctor Ramírez, inclinándose hacia adelante, lo que voy a proponerte es inusual, pero las circunstancias de hoy han sido completamente excepcionales. El joven auxiliar esperó en silencio, con el corazón acelerado, pero manteniendo su compostura exterior. Quiero ofrecerte una beca completa para estudiar medicina en la Universidad Nacional, con la condición de que trabajes medio tiempo en nuestro departamento de emergencias como interno avanzado. Diogo sintió como si el mundo se hubiera detenido. Las palabras del director resonaban en sus oídos como un eco lejano. Una beca completa, estudiar medicina formalmente, trabajar en emergencias. Pero doctor, logró articular después de varios segundos, yo no tengo los recursos para dejar de trabajar tiempo completo. Mi familia depende de mi salario. La beca incluye un estipendio mensual equivalente a tu salario actual, más beneficios médicos completos para ti y tu familia, explicó el doctor Ramírez con una sonrisa. La fundación del hospital tiene un programa especial para casos excepcionales como el tuyo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Diogo, pero luchó por mantener la compostura. Era el momento que había soñado durante años, la oportunidad que había visualizado durante miles de horas de estudio nocturno. ¿Por qué yo, doctor?, preguntó con voz quebrada por la emoción. Porque hoy demostraste que ya eres médico en todo excepto en el título, respondió el doctor Ramírez. Porque tienes el conocimiento, las habilidades, la compasión y el criterio que definen a los grandes médicos. Y porque este hospital y la sociedad en general necesita profesionales como tú. Diogo cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de todos los sacrificios, todas las humillaciones, todas las noches de estudio que finalmente cobraban sentido. Acepto, dijo con voz firme y clara. Acepto con gratitud y comprometo mi vida a honrar esta oportunidad. El doctor Ramírez extendió su mano para sellar el acuerdo. Bienvenido oficialmente al equipo médico del Hospital General, Dr. Diogo Hernández. Era la primera vez en su vida que alguien se dirigía a él con el título que había soñado escuchar desde niño. La noticia de lo ocurrido en el Hospital General se extendió como ondas en un estanque tranquilo. Para el final de esa semana, la historia del joven auxiliar médico que había salvado 12 vidas durante una emergencia masiva había llegado a periódicos locales, estaciones de radio y noticieros de televisión.
Diogo se encontraba en una posición completamente nueva y algo incómoda. Después de meses de ser invisible e ignorado, de repente se había convertido en el centro de atención de todo el hospital y gran parte de la ciudad. El lunes siguiente al incidente, cuando llegó a su primer día como interno avanzado en el departamento de emergencias, fue recibido por un aplauso espontáneo de todo el personal de enfermería. María González había organizado una pequeña ceremonia de bienvenida que emocionó profundamente a Diogo. «No es solo por lo que hiciste el martes», le explicó María durante el desayuno en la cafetería del hospital. «Es por todo lo que representas, que el talento y la dedicación siempre encuentran su camino, sin importar los obstáculos». Las enfermeras que antes habían presenciado en silencio las humillaciones del doctor Murilo ahora competían por trabajar en los turnos de Diogo. Su liderazgo calmado, su conocimiento sólido y su trato respetuoso habían creado un ambiente de trabajo completamente diferente en el área de emergencias. Los pacientes también comenzaron a notar la diferencia. La señora Carmen Rodríguez, cuyo nieto había sido uno de los niños salvados en el accidente, visitó el hospital específicamente para agradecer a Diogo. «Usted le salvó la vida a mi Pedrito», le dijo con lágrimas en los ojos. «El doctor que nos atendió después nos contó que sin su intervención inmediata, mi nieto no habría sobrevivido. ¿Cómo puedo agradecerle algo así?». Diogo, con su humildad característica, le respondió: «Señora Carmen, ver a Pedro corriendo y riendo en los pasillos es todo el agradecimiento que necesito. Para eso estudiamos medicina, para devolver la sonrisa a las familias». Pero no todos los cambios fueron positivos inmediatamente. El doctor Murilo había solicitado una licencia médica temporal después de los eventos de esa semana. La exposición pública de su incompetencia en emergencias había sido devastadora para su ego profesional, aunque necesaria para su crecimiento personal. Durante su ausencia, otros colegas médicos comenzaron a buscar a Diogo para consultas sobre casos complejos de emergencias. Su reputación se extendía rápidamente entre el personal médico del hospital. El doctor Sebastián Flores, un cirujano cardiovascular con 20 años de experiencia, se acercó a Diogo durante una pausa entre turnos. «He revisado los casos que manejaste la semana pasada», le dijo con respeto genuino. «Tu técnica de intubación pediátrica fue superior a la de residentes de cuarto año que he supervisado. ¿Dónde aprendiste esa precisión?». «En YouTube, libros de medicina y mucha práctica con maniquíes en mi casa», respondió Diogo con una sonrisa modesta. El doctor Flores asintió con admiración. «Eso me dice más sobre tu vocación médica que cualquier título universitario. Los mejores médicos son los que nunca dejan de aprender, sin importar dónde encuentren el conocimiento». La transformación más notable, sin embargo, era la que Diogo experimentaba internamente. Por primera vez en meses, se despertaba cada mañana con emoción genuina por ir al trabajo. Ya no tenía que esconder su conocimiento o caminar en las sombras. Podía ser él mismo, un médico apasionado y competente que finalmente había encontrado su lugar. Sus hermanos menores, Carlos y Ana, notaron inmediatamente el cambio en su hermano mayor. «Diogo sonríe diferente ahora», le comentó Ana a su madre, como si hubiera encontrado algo que había perdido hace mucho tiempo. Su madre, doña Elena, observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y alivio. Había visto cómo las humillaciones constantes habían comenzado a erosionar la confianza de Diogo, y ahora veía cómo esa confianza renacía más fuerte que antes. «Mijo», le dijo una noche mientras cenaban, «siempre supe que tenías algo especial. Me alegra que finalmente el mundo lo haya visto también». El reconocimiento público había llegado, pero Diogo sabía que era solo el comienzo de un viaje mucho más largo. Tenía 6 años de carrera médica por delante, especialización posterior y una vida entera dedicada a salvar vidas. Pero por primera vez en mucho tiempo,
El futuro se veía brillante y lleno de posibilidades. 3 semanas después del incidente que cambió su vida, Diogo había comenzado oficialmente sus estudios de medicina mientras trabajaba como interno avanzado en el departamento de emergencias. La transición había sido sorprendentemente fluida, como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde pertenecía. Sus profesores en la universidad estaban asombrados por el nivel de conocimiento práctico que ya poseía. El doctor Patricia Mendoza, profesora de anatomía humana, comentó con sus colegas: en 25 años de enseñanza, nunca había visto a un estudiante de primer año con comprensión tan profunda de medicina de emergencias. En el hospital, Diogo se había convertido en una especie de mentor informal para otros auxiliares médicos y estudiantes de enfermería. Durante los descansos, era común verlo explicando procedimientos o compartiendo técnicas que había perfeccionado durante sus años de estudio autodidacta. Lo más impresionante de Diogo, comentaba Elena Morales, una de las enfermeras veteranas, no es solo su conocimiento técnico, sino cómo trata a cada persona con dignidad y respeto, desde el director del hospital hasta el personal de limpieza. La humildad que había desarrollado durante los meses de humillaciones se había transformado en una fortaleza. Diogo nunca había perdido la perspectiva de lo que significaba ser tratado como inferior, y esa experiencia lo había convertido en un líder empático y accesible. Un martes por la tarde, mientras Diogo revisaba los protocolos de reanimación cardiopulmonaria pediátrica con un grupo de estudiantes de enfermería, escuchó pasos familiares acercándose por el pasillo. Era el doctor Murillo, que regresaba de su licencia médica temporal. El encuentro era inevitable, pero Diogo no había anticipado cómo se desarrollaría. El doctor Murillo se veía diferente, más pequeño de alguna manera, menos imponente. Sus ojos, que antes brillaban con arrogancia, ahora mostraban algo parecido a la vulnerabilidad. «Diogo», dijo el doctor Murillo deteniéndose frente al grupo, ¿podríamos hablar en privado? Los estudiantes de enfermería se dispersaron discretamente, sintiendo la tensión del momento. Diogo asintió y siguió al doctor Murillo hacia una sala de conferencias vacía. Una vez solos, el doctor Murillo cerró la puerta y se giró hacia Diogo. Por primera vez en su relación profesional, parecía nervioso e inseguro. «He pasado las últimas 3 semanas reflexionando sobre lo que ocurrió», comenzó el doctor Murillo, «y sobre cómo te traté durante todos estos meses». Diogo escuchó en silencio, dando espacio para que el hombre mayor encontrara las palabras que claramente le resultaban difíciles de pronunciar. «Fui injusto contigo». «Más que injusto, fui cruel», continuó el doctor Murillo, con la voz quebrada por una emoción que raramente había mostrado. «Te traté mal no porque fueras incompetente, sino porque tu dedicación y tu conocimiento me recordaban lo que yo había perdido hace años». El doctor Murillo se sentó pesadamente en una de las sillas de la sala de conferencias. «Cuando comencé medicina, tenía tu misma pasión, tu misma humildad, tu mismo deseo de aprender. Pero en algún punto de mi carrera, el ego y la rutina reemplazaron esa vocación genuina». Diogo se sentó frente a él, manteniendo una expresión neutral pero atenta. Ver tu competencia, tu conocimiento autodidacta, tu capacidad natural de liderazgo, me confrontó con lo que yo podría haber sido si no hubiera perdido el rumbo, admitió el doctor Murillo. Y en lugar de admirarte y aprender de ti, decidí intentar opacarte para sentirme mejor conmigo mismo. Hubo un silencio largo en la sala. Diogo podía ver que el doctor Murillo estaba genuinamente quebrado por el peso de sus acciones y su autorreflexión. «Doctor Murillo», dijo finalmente Diogo con la misma serenidad que había mostrado durante la emergencia, «aprecio su honestidad y su valor para venir a hablar conmigo. ¿Puedes perdonarme?», preguntó el doctor Murillo con una vulnerabilidad que contrastaba completamente con la arrogancia que había mostrado durante meses. Diogo reflexionó por un momento antes de responder. «Ya lo he perdonado, doctor.
Lo perdoné el mismo día que decidí que no permitiría que su trato cambiara quién soy yo como persona y como futuro médico. La respuesta tomó al doctor Murillo por sorpresa. Había esperado resentimiento, quizás desprecio justificado, pero encontró una gracia madura que lo humilló aún más. ¿Hay algo que pueda hacer para reparar el daño?, preguntó. Sí, respondió Diogo sin hesitación. Ayúdeme a asegurar que ningún otro estudiante o auxiliar médico en este hospital sea tratado como usted me trató a mí. Use su influencia y experiencia para crear un ambiente donde el talento sea reconocido y nutrido, no suprimido. El doctor Murillo asintió vigorosamente. Te doy mi palabra de que así será. Cuando salieron de la sala de conferencias, ambos hombres habían cambiado. Diogo había demostrado una madurez emocional que complementaba perfectamente su competencia médica, y el doctor Murillo había comenzado el proceso de redescubrir la vocación médica que había perdido años atrás. La transformación estaba completa, pero el impacto apenas comenzaba a extenderse por todo el hospital. Un año después del día que cambió todo, el Hospital General había experimentado una transformación cultural profunda. La historia de Diogo se había convertido en algo más que una anécdota inspiradora. Había evolucionado hacia un símbolo de lo que era posible cuando el talento genuino finalmente encontraba su espacio para brillar. Diogo, ahora en su segundo año de carrera médica con calificaciones excepcionales, había sido nombrado coordinador del programa de mentores para auxiliares médicos y estudiantes de enfermería. Su oficina, pequeña pero bien organizada, se había convertido en un refugio para cualquier empleado del hospital que sintiera que su potencial no estaba siendo reconocido. La puerta de mi oficina siempre está abierta. Era su filosofía. Nadie debería sentirse invisible o menospreciado en un lugar dedicado a sanar. María González, quien había sido promovida a supervisora de enfermería del Departamento de Emergencias, trabajaba estrechamente con Diogo para implementar nuevos protocolos de capacitación. Diogo nos enseñó que el liderazgo verdadero no viene de los títulos o la antigüedad, comentaba en las reuniones administrativas, sino de la competencia, la compasión y la humildad. El doctor Murillo había experimentado su propia transformación notable. Había solicitado una transferencia al Departamento de Cardiología Preventiva, donde podía usar su experiencia en un ambiente menos estresante mientras redescubría su vocación médica. Además, había establecido una beca anual llamada Premio Diogo Hernández para auxiliares médicos que demostraran excelencia en su preparación autodidacta. Fue la decisión más importante de mi carrera, le confesó el doctor Murillo al doctor Ramírez durante una reunión mensual. Alejarme del ego y regresar a la esencia de ser médico me devolvió la satisfacción que había perdido hace años. Los pacientes del hospital también habían notado los cambios. Las encuestas de satisfacción mostraban mejoras consistentes en todas las áreas, pero especialmente en la percepción de respeto y cuidado personalizado. La historia de Diogo había inspirado a todo el personal a reflexionar sobre cómo trataban tanto a colegas como a pacientes. En su hogar, la transformación familiar había sido igualmente significativa. Carlos, su hermano de 16 años, había decidido seguir los pasos de Diogo y estudiar medicina. Mi hermano me demostró que no importa de dónde vengas o cuántos obstáculos enfrentes, decía Carlos. Si tienes dedicación real y nunca dejas de aprender, puedes lograr cualquier cosa. Ana, ahora de 13 años, había comenzado a ayudar a Diogo organizando sus materiales de estudio y había desarrollado un interés genuino en enfermería pediátrica. Quiero ayudar a los niños como mi hermano ayudó a esos niños en el accidente, explicaba con la misma determinación que caracterizaba a su familia. Doña Elena, su madre, había vuelto a sonreír con la frecuencia que había caracterizado sus años más jóvenes. Siempre supe que Diogo tenía un corazón especial, le contaba a sus vecinas.
pero ver cómo su bondad ha inspirado a tanta gente, eso es un regalo que ni siquiera yo había imaginado. El doctor Ramírez había utilizado la historia de Diogo como caso de estudio en conferencias médicas nacionales. El Hospital General no solo ganó un médico excepcional, explicaba en sus presentaciones, sino que aprendimos a reconocer y nutrir el talento donde quiera que se encuentre, independientemente de títulos o jerarquías. Una tarde de viernes, mientras Diogo terminaba su turno en emergencias, recibió una visita especial. Pedro Martínez, el niño de 10 años que había sido uno de los casos más críticos del accidente, llegó acompañado de su abuela Carmen para una visita de seguimiento. «¡Doctor Diogo!», gritó Pedro al verlo, corriendo a abrazarlo con la energía típica de un niño completamente recuperado. «Pedro, ¿cómo está mi paciente favorito?», respondió Diogo, levantando al niño con una sonrisa genuina. «Mira, traje mi boleta de calificaciones», dijo Pedro orgullosamente. «Saqué puras dieces y mi maestra dice que cuando crezca podré ser médico como tú». La señora Carmen se acercó con lágrimas en los ojos. «Doctor, no pasa un día sin que Pedro hable de usted. Dice que cuando sea grande va a salvar vidas como usted salvó la suya». Diogo se arrodilló para estar a la altura de Pedro. «¿Sabes qué es lo más importante para ser médico, campeón? ¿Estudiar mucho?», preguntó Pedro. «Estudiar es importante, pero lo más importante es nunca dejar de cuidar a las personas, sin importar quién seas o dónde estés. Un verdadero médico es alguien que siempre busca ayudar, aunque nadie esté viendo». Esa noche, mientras Diogo caminaba hacia su auto, al final de otro día satisfactorio de trabajo y estudio, reflexionó sobre el camino recorrido. Los meses de humillación habían sido dolorosos, pero habían forjado en él una fortaleza y una empatía que ningún libro de medicina podría haber enseñado. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de María González. «Diogo, llegó otro caso de emergencia pediátrica. ¿Puedes regresar? El equipo te necesita». Sin dudarlo un segundo, Diogo regresó al hospital, porque ser un verdadero profesional no se trataba de horarios o reconocimientos. Se trataba de estar presente cuando las vidas dependían de tu conocimiento, tu calma y tu compasión. Al entrar nuevamente al área de emergencias, Diogo sonrió al ver el cartel que el personal había colocado en la pared. «En este departamento, cada vida importa y cada talento es valorado». Lección aprendida de Diogo Hernández. El legado de aquel día caótico no había sido solo salvar 12 vidas. Había sido demostrar que el verdadero profesionalismo se construye con dedicación silenciosa, se mantiene con humildad genuina y se demuestra cuando todo parece perdido, pero uno se niega a darse por vencido. Y en el Hospital General, esa lección continuaría inspirando a generaciones futuras de médicos, enfermeras y auxiliares que aprendieron que no importa cuán humilde sea tu posición, siempre puedes convertirte en el héroe que el momento necesita. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, deja tu like para que más personas puedan conocer esta increíble jornada de superación. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Me encanta conocerlos.